CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta aquí en CNN Chile Radio. A esta hora 9:40, avanza rápido la mañana. Revisamos los titulares para hoy. Comenzó la audiencia en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, donde se definirá si es que se decretan medidas cautelares contra el ex fiscal Manuel Guerra, quien fue formalizado por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Carabineros señaló que no han recibido información respecto al presunto fallecimiento del funcionario de la institución que fue herido en Puerto Varas el pasado 11 de marzo. El uniformado se mantiene en un recinto asistencial. Más de 100 pesos por litro sube la parafina desde hoy, según informó la Empresa Nacional del Petróleo, mientras las bencinas de 93 y 97 octanos no presentan variaciones en sus precios. Contraloría instruyó la apertura de un sumario tras detectar que un asesor de la exministra de Salud, Jimena Aguilera, contactó a autoridades del Hospital del Salvador para anticipar el arribo de la madre de la entonces secretaria de Estado. Desde el recinto asistencial descartan, eso sí, que la comunicación generara un trato preferente. Los precios del petróleo y del gas se disparan a nivel internacional, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con volar por los aires, dijo, el yacimiento de gas más grande del mundo en medio de la guerra con Irán. Y en noticias del deporte, Universidad de Chile ya tiene nuevo técnico, el argentino Fernando Gago. Asumirá en las próximas horas la banca del equipo azul tras la salida de Paqui Menellín. Estamos listos para comenzar nuestro panel Voces del Poder con nuestras panelistas invitadas de hoy. Además, están con nosotros Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD. ¿Cómo está, Fernanda? Muy bien, gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y Javiera Arce, politóloga y académica de la Universidad de Valparaíso. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Doctora, además, porque acaba de terminar su proceso largo. Gracias por estar con nosotros, Javiera. Gracias a ustedes por invitarme. Bienvenida. Oye, partamos con una noticia que nos va a dar buen pie para conversar sobre nuestro primer tema. Recién nada más, hace unos instantes, en la cuenta oficial de X de Contraloría, ahí se informaba que ya se tomó razón del decreto que aprueba el plan de conservación de las ranitas de Darwin. Reingresó este decreto que había retirado el gobierno para analizarlo, reingresó ayer, 18 de marzo, y ahora entonces ya Contraloría cursa este decreto, está a salvo la ranita de Darwin. Es una buena noticia. Y fue uno de los temas que había generado discusión política por este retiro masivo de decretos que hizo el gobierno. 43 fueron en total, ahora quedan 42 por revisar después de este. Pero abrió una discusión sobre la agenda medioambiental del gobierno y sobre varias definiciones que ha hecho el gobierno también y sus ministros respecto a este asunto. De hecho, Elin Matei entró al ruedo, dijo que el progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural, decía la ex candidata presidencial. Tiene toda la razón. Javiera, ¿cómo estás viendo esta discusión? A ver, varias cosas. Lo primero, esto no es sorpresivo. O sea, si nos sorprendemos, yo creo que nos pasamos un poco de ingenuos, porque en verdad es lo que votaron, es lo que ganó, y no podíamos esperar algo distinto. Ahora, se ha hecho también una especulación, por ahí personas dicen, no, pero es que esto lo hacen todos los gobiernos siempre, 2 o 3. El retiro de decretos. El retiro de decretos, son 2 o 3 cuestiones más polémicas. En este caso, 43 es una señal de un cambio de rumbo completo de la política medioambiental. Ahora, yo creo, y venía pensando sobre el argumento de Matei, ¿ya? Que para mí no es novedad. Y esto yo voy a recordar a mi querida amiga Pamela Po, a quien le mando un gran saludo. Ella es politóloga, pero es experta en temas de ecología política. Sí. Y ella me decía la otra vez que en el caso de Piñera, particularmente, el presidente Piñera era muy sensible al tema medioambiental también. Y que cada vez que gobernaba la derecha había mayores posibilidades incluso de mantener más cosas que cuando gobernamos por este lado, o sea, la centroizquierda. Y en ese sentido, para mí no es novedoso que la ex candidata Matei haya hecho este tuit y que esté comprometida con este tema y también le preocupe. Y que marque un contraste y una distancia pero ahí en este tema en particular. Y ahí vamos al tema de fondo. Y el tema político de fondo es qué pasa con las derechas.
¿ya? Después nos vamos a meter en el antro de la oposición, que eso ya es un antro, ya no tengo otras palabras para eso, o sea, disculpen. Pero en el caso de las derechas hay cosas muy interesantes que se han dado. No sé, el otro día escuchar a Christian Munkier, que me cae súper bien además, tengo muy buena relación con él, y él decía que habían ciertos límites, sobre todo el tema de los derechos humanos, y como que estableció algunas hay líneas que no se pueden transgredir. Pero también, en este caso, Matei también está planteando un límite en el cual ellos también vamos a ver hasta dónde se permite esta cosa que también fue a decir en un momento Kass a Bruselas, el presidente, perdón, a Bruselas, con todos sus amigos de, no sé, Vox, y estaban todos ahí en vamos contra los ismos, porque ayer, por ejemplo, el ministro Ruminot dijo que habían tenido un problema porque habían 3 araucarias y por eso no pudieron hacer un proyecto en la 9ª. En realidad no eran 3, eran 96. Entonces, ojo ahí con eso. O sea, y además, por último, para que hable la Fernanda, que tiene mucho que decir, estoy segura. Mucho. Desesperada ya. Este tema medioambiental es más allá de la ranita de Darwin, es más allá del ratoncito, es más allá de, no sé, las arañitas. Esto tiene que ver con seguridad, con la seguridad de que los asentamientos urbanos sean capaces de resistir el cambio climático. Nosotros no tenemos una estrategia y me encantaría que el ministro Pubugio nos presentara y se pusiera sobre la mesa medidas de adaptación al cambio climático desde la perspectiva de ciudades resilientes. Estos son temas que se están hablando en el mundo porque con las olas de calor, los incendios forestales están matando casas, están matando gente y por otro lado te estás inundando. Si uno va a la playa, las costas, por ejemplo, en Algarrobo, ya esto es lo que queda, es lo que queda de playita. Y ese es el tema de fondo. Y allá el tema de fondo es qué va a pasar con las casas que están alrededor y con los trabajos que se producen en la época estival que permiten que esa gente en el litoral central, por ejemplo, se mantenga durante todo el año. Fernanda. Bueno, a ver, primero que nada, yo creo que Evelyn Matei tiene toda la razón cuando hace el punto, ¿no es cierto? Efectivamente no puede haber progreso, ella habla de progreso, yo agrego crecimiento, sin respetar lo que es el patrimonio natural. Yo creo que dentro de las derechas hay como una diversidad suficiente como para a estas alturas sostener que esa es una posición bien compartida por muchos, ¿ya? Segunda idea, no creo que sea legítimo decir que lo que el gobierno está haciendo es revirtiendo eso. Está dando señales, pero efectivamente no solamente porque ahora el decreto de la rana haya vuelto, no haya vuelto. No, tiene que ver con que efectivamente cuando hay un cambio de régimen, y aquí efectivamente hay una distancia muy grande entre lo que era la visión de país del que sale, ¿no es cierto? Y del que entra, y de hecho para allá voy para la ideología. Yo creo que es razonable que se puedan revisar decretos. Mira, están revisándose en todas las áreas. Pero parte de la auditoría. Exacto, pero si hay alguna en que a mi juicio se justifica de verdad por la diferencia ideológica, es en esta. Y le dije, y ahí es donde ahora ya llegó el segundo. tema medioambiental. Sí, porque fíjate tú que hay una diferencia ideológica de fondo que ojalá fuera por mitades, pero no lo es algo más complejo. Yo creo que hay consenso en parte importante de las derechas, como puede haber también habido en el gobierno anterior, respecto de la necesidad de un crecimiento sustentable. Pero lo que ha venido a hacer el gobierno, y en ese sentido yo creo que la ciudadanía votó por un cambio, es también buscar un adecuado equilibrio entre algo que es el crecimiento sustentable con un sector importante del gobierno saliente que tenía una visión diferente, no era la del crecimiento sustentable. ¿Ese equilibrio estaba perdido, crees tú? Estaba completamente perdido porque estábamos ante gente que, en vez de decir hay que crecer con respeto por el medio ambiente, hay que crecer con esa visión que planteabas tú de la sustentabilidad en el tiempo, tenía una visión distinta, era de crecer toda la participación, todos los instrumentos, herramientas de participación comunitaria, porque no es solamente lo medioambiental, más todo el aparataje de defensa y protección del patrimonio medioambiental, había estado puesto al servicio de manera importante de una ideología que quería frenarlo, usarlo para un fin distinto al que tiene, porque toda esa institucionalidad de protección o resguardo del patrimonio de las comunidades, ¿no es cierto?, o del patrimonio ambiental, tiene por objeto asegurar nuevamente el crecimiento con sostenibilidad, no frenar o utilizarlo, desvirtuar su propósito para frenar el crecimiento. Y eso es lo que había venido ocurriendo. Entonces yo creo que si hay un cambio, creo que la gente sí votó ese cambio. Cuando la gente vota cambios, siempre existe un riesgo, ¿no es cierto?, de que ese cambio también se lleve al otro extremo. Todos los extremos son una caricatura de sí mismos y tienen problemas. Pero aquí yo creo que hay algo de fondo que sí se está corrigiendo y que espero que vaya por el lado que sugiere Matei. Ahora, siguiendo lo que plantea Fernanda, Javiera, ¿tú crees que el gobierno actual vuelve a un cierto equilibrio entre ambas cosas que
crecimiento económico, inversión, etcétera, y el cuidado del medio ambiente, o vuelve el péndulo siguiendo ese, vuelve hacia el otro lado nomás? No sé, quiero ver después la resolución de los decretos. Yo no voy a adelantar nada porque no soy telepática, como dice ahí el diputado Ramírez, no tenemos telepatía. Pero sí creo que es una señal, y hoy día venía escuchando la radio, una radio amiga, donde estaba Hernán Larraín Mate, que quedó un poco traumatizado, yo creo, después del proceso constituyente de la Convención Constitucional, cuando de verdad a mí me contaban que no, que el rey no fungi, que imagínate, después no iba a poder echar cloro en el baño, o sea, como... Claro, cuando se pasa como la raya a lo ya como bizarro, y después vienes a esto, que no sabemos qué es todavía, pero por eso yo confío en que la derecha tradicional podría ser un freno en esto. Porque ahí sí hay convicción y sobre todo tengo mucha fe en aquellos que heredaron la visión del presidente Piñera. Tengo fe en ellos y en estas personas que son profundamente demócratas, que tienen compromiso con estos temas. O sea, el tema Tantauco, o sea, es solo mirar lo que él hizo. En protección de las marinas también. Exacto. Hay convicciones que son genuinas. Que son genuinas de parte de él, y los herederos de él que lo siguen, yo estoy casi segura que tienen las mismas convicciones que tenían. Entonces, yo creo que acá, más que el contrapeso que puede hacer la oposición, que es un antro, que vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso, lo vamos a hablar. Es que están preocupados no sé que están preocupados. Yo confío en que las banderas rojas las van a poner dentro de la propia derecha. Ajá, como lo hizo Matei ayer. Exactamente. Y lo hizo de una manera muy elegante, hay que decirlo. Sí, además. Muy elegante. Ahora, hay frases que quedan dando vuelta y que yo creo que pueden pesarle por un buen rato al gobierno actual y a algunos ministros en particular, como la que dijo Daniel Mas, el ministro de Economía, viceministro de Economía y Minería. Esta frase como de los 3 arbolitos versus 100.000 empleos, ¿no? Y que priorizar. ¿Ustedes creen que eso tiene que ver más bien con la señal hacia el sector privado, Fernanda, en particular, o como una señal, digamos, de confianza de lo que viene desde el punto de vista de los cambios en materia de permisología, que es parte de la agenda también que trae el gobierno, o hay un asunto de cierto menosprecio hacia la agenda ambiental derechamente? Son dos cosas distintas. Yo creo que, lo he dicho antes y lo he escrito antes, yo veo un periodo, espero que sea de ajuste comunicacional, pero que no lo considero desafortunado. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que cuando las personas, todas, acostumbramos a hablar en ciertos ecosistemas, el lenguaje que uno tiene en la casa, con la familia, para expresarse de ciertas cosas, no es el mismo que uno usa. Yo no creo que esto esté revelando nada que no se haya dicho puertas adentro. ¿Ya? Probablemente si examinamos lo que conversaba el gobierno anterior, puertas adentro respecto de la derecha, hay expresiones que no... Pero cuando uno ejerce el poder, ¿no es cierto?, tiene una vocería, representa una voz, tiene que cuidar esa manera de expresarse. No, esto obviamente es bien sacable de contexto, decir, o sea, mentir. No, cuidar cuál es el mensaje que estamos queriendo transmitir. Hay personas que efectivamente yo siento que tienen este rechazo visceral hacia lo que se consideró un exceso de ambientalismo malentendido en el periodo anterior. Y eso genera un lenguaje de choque, ¿no es cierto? Los 3 arbolitos versus los 100.000 empleos. Claro. Hay ejemplos peores. Alguien podría decir las ranitas versus son una política de Estado. Eso me parece incluso más desafortunado, porque aquí podríamos decir están los empleos. Eso dijo Arturo Esquella. Por ejemplo, la política de Estado, el cuidado de las ranitas. Entonces, y nadie, o sea, por supuesto eso distrae y además nubla de lo que debiera ser el mensaje central, que yo sí creo que concita, insisto, el apoyo del 60% al menos del país, o al menos los que no son tan politizados, que es que no usemos esto para impedir avanzar en crecimiento. Ese es el mensaje. Entonces, estos me parecen ruidos innecesarios. Creo que más allá de lo que cada uno sienta, voy a decirlo en chileno, en la guata, tiene que tener esa capacidad de habitar ese cargo nuevamente. Sí, a mí me preocupa de nuevo, que es un poco lo que yo decía a propósito de los asentamientos urbanos, de cómo no estamos haciendo ciudad resiliente al cambio climático, pero tampoco estamos pensando y proyectando qué es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué vamos a tomar? ¿Dinero o vamos a tomar agua? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué alimentos? O sea, esto tiene un impacto directo en cuestiones materiales. Esto no estamos hablando de estos hippies, no somos hippies. Pero espérame, para complejizar el tema, el argumento que te entregarían ahora quizás desde el gobierno es que hay que generar empleo.
por ejemplo, hay que aumentar la Sí, inversión, pero porque es la que gente no es está una pensando falsa, pero es en una 10 o 20 falsa años dicotomía más. porque tú puedes generar Lo sé. empleo desde una perspectiva, por ejemplo, también con límites medioambientales. Lo del tema del pingüino de Humboldt, más el área protegida de que querían instalar una termoeléctrica ahí, que es bien bonito, además yo fui hace unos años atrás. No lo podemos buscar fuentes alternativas también. O sea, en el caso, por ejemplo, de Chile en particular, Chile es pionero en introducir energías renovables no convencionales dentro de la matriz del sistema interconectado central. Y eso lo podemos seguir haciendo, incluso aprovechando las altas temporadas de luz que tenemos, instalando o promoviendo la instalación de paneles eléctricos, incluso en las casas para que se abaraten los Ese costos. término Entonces, para la protección de la presunción de imputado, por lo Oiga, que tengo que interrumpir un solicitamos segundo 30 la días de conversación investigación. Ponderando la intensidad de la cautelar y efectivamente el hecho que las diligencias investigativas se encuentran bastante avanzadas, como dio cuenta, se desprende también la misma extensión de la formalización y toda la prueba o antecedentes que se han hecho valer, se van a fijar 45 días de plazo de investigación. ¿Alguna otra petición? ¿Fuera el audio? Copia del registro de audio, señoría. Bien, como se pide. Ponemos término a la audiencia. Muchas gracias, señoría. Mirando ya la audiencia, entonces, se acoge la solicitud de la Fiscalía, se decreta prisión preventiva para el ex fiscal Manuel Guerra. Hay que tomarle el peso a lo que significa esto. Un ex persecutor, representante del Ministerio Público, que lideró causas bien importantes también hace unos años atrás, ahora estará en prisión preventiva en otra de las investigaciones más complejas que ha tenido que enfrentar el Poder Judicial en su conjunto en el último tiempo. La situación de Manuel Guerra se suma al caso de Ángela Vivanco, sin duda de los más significativos también, prisión preventiva para la ex integrante de la Corte Suprema, jueces de cortes de apelaciones que también están en investigaciones en curso, en fin, estamos hablando de una crisis mayúscula y probablemente aquí la situación de Manuel Guerra es un agregado más a esa misma trama. Recordemos que Manuel Guerra estaba enfrentando este escenario por una investigación, de parte de la Fiscalía, en particular la Fiscalía de Arica y Parinacota, quien estaba llevando adelante esta investigación. Mario Carrera, el fiscal, fue formalizado por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto por los vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Todo esto surge a partir del caso Audios. Y desde ahí entonces es que Manuel Guerra entra en esta trama, se somete a esta investigación. La persecución del Ministerio Público ha ido dando ciertos frutos y ahora el juez considera que los antecedentes que se han expuesto hasta ahora son lo suficientes para determinar la medida cautelar más gravosa de todas, medida de prisión preventiva entonces en contra del ex fiscal Manuel Guerra. Juan Cristóbal Cható está en el lugar y nos cuenta qué es lo que sucede. Juan Cristóbal. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días. Sí, porque hace pocos minutos, nada más, en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, ya lo decía, se declaró la prisión preventiva para el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en una resolución que pone en una situación bien compleja a Manuel Guerra y su defensa, ya que se dan por acreditados la existencia, al menos en esta etapa procesal, de la gran mayoría de los delitos y también su participación. Incluso el juez del cuarto juzgado de garantía de Santiago apuntaba a que se da una especie de subordinación del Ministerio Público a los intereses del sector político que Guerra después pretendía que lo contratara, hablando en particular del sector político al que pertenecía el entonces ministro del Interior Andrés Chadwick, quien, recordemos, termina dándole un trabajo o se terminan haciendo las gestiones correspondientes cuando Chadwick era académico de la Universidad de San Sebastián para darle un cupo laboral en esa casa de estudios. El Ministerio Público había pedido 120 días de plazo de investigación, sin embargo se dieron 45 días nada más y en estos momentos está saliendo, pueden ver en las imágenes de nuestra compañera Cristina Tapia, la defensa de Manuel Guerra, los abogados Carlos Mora, Felipe Polanco y Cristian Martín, a quienes vamos a consultar precisamente sobre esta resolución. Se están acercando, va a hablar con nosotros el abogado Carlos Mora, ex defensor nacional, ahora abogado de Manuel Guerra, quien nos va a dar sus primeras impresiones respecto a esta resolución. Bueno, la verdad es que fue una resolución bastante larga, resolución que evidentemente nosotros no compartimos como intervinientes, como defensores. Nosotros durante varios días dimos cuenta de todos los hechos que fue imputado nuestro representado. Tenemos que estudiar la resolución porque echamos de menos nuestra argumentación,
tenemos plazo de 5 días para ver qué acción recursiva vamos a oponer, pero la verdad es que ustedes tienen que entender que nos afecta esta resolución. Nuestro representado llegó caminando a la audiencia, nuestro representado colaboró durante toda la investigación, por lo tanto, sin perjuicio de los hechos imputados, no estamos conformes. También ustedes tienen que entender que la defensa con el Ministerio Público tenía un acuerdo que fue incumplido y eso ensució todo el trayecto, digamos, de esta audiencia. Abogado, la declaración de su representado no rindió frutos finalmente en esta situación. ¿Qué le parece? Con respecto a la ilegalidad de la obtención de los mensajes, hay distintas oportunidades en el proceso para discutirlo. Esta era una oportunidad y también se puede discutir en la audiencia de preparación de juicio oral, como lo señala la ley. Abogado, ¿cómo toman la resolución respecto a que no hubo colaboración sustancial, siendo que su representado declaró por más de 2 días prácticamente en estrado aquí en el tribunal? No estamos de acuerdo. Evidentemente, nuestro representado no colaboró solamente ahora. En el mes de febrero del año 2025, también a petición de la defensa, también nuestro representado declaró en el Ministerio Público. Siempre estuvo disponible y a ustedes les consta eso. Listo. Muchas gracias. Las declaraciones de la defensa entonces de Manuel Guerra, él lo decía, el abogado Carlos Mora, afectados por esta resolución, la cual no comparten por varios puntos y que también lo decíamos, ponen en una situación bien compleja a esta defensa judicial. Un corto plazo que se dio para la investigación, ya lo adelantábamos, la Fiscalía había pedido 120 días para llevar a cabo esta indagatoria, sin embargo se terminan otorgando solo 45, teniendo en consideración algunos factores como por ejemplo la extensión de esta formalización. Por 9 días se tuvo que revisar el tribunal precisamente los antecedentes respecto a esta causa, la cual hacemos un repaso. Se acusan los derechos o se imputan los delitos de prevaricación administrativa, cohecho agravado y también violación de secreto, todo esto por gestiones que habría realizado Manuel Guerra a favor de Luis Hermosilla en causas judiciales relacionadas precisamente a el sector político de Andrés Chadwick. Habla ahora aquí, después de la audiencia, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, que nos da sus primeras impresiones respecto a esta resolución. ¿Toma el Ministerio Público la decisión que se toma hoy? Bueno, si escucharon la resolución, creo que fue muy fundada. El tribunal dio cuenta de dar por acreditado todo y cada uno de los fundamentos que dio el Ministerio Público. Efectivamente es la primera vez que un fiscal regional está en esta condición. Es la primera vez que un fiscal regional está efectivamente en prisión preventiva. Y más allá de que esto sea una etapa más, porque lo que importa acá es el juicio oral que vamos a tener en su oportunidad, hasta el momento efectivamente estamos conformes porque en cada una de las instancias se ha dado por acreditada la investigación del Ministerio Público. Han sido 2 semanas bien agotadoras, la investigación también así lo ha sido, pero estamos conformes con que en cada una de las etapas tribunales ha dado por acreditado la investigación. Fiscal, ¿cómo se toman una posible apelación por parte? Se le consulta al fiscal por una eventual apelación que adelantó aquí la defensa de Manuel Guerra y cómo toman precisamente los cuestionamientos de la defensa. Bueno, en esa parte nosotros, sin perjuicio de que no estamos de acuerdo, en lo demás la resolución fue bien categórica y me atrevería a decir que bien fuerte. Así que estamos conformes con lo que viene. Participaremos, digamos, en las apelaciones correspondientes. Son todas distintas etapas. Aquí hay que dejar claro que esto no se acaba el día de hoy. Solamente obtuvimos un resultado acorde a lo que estábamos pidiendo y solicitando, pero esto no se acaba el día de hoy. Lo que sí puedo dar tranquilidad a toda la comunidad que estos graves hechos, efectivamente aquí lo que dijo el magistrado, que el señor Guerra había subordinado los intereses del Ministerio Público a un grupo político determinado, eso es grave, digamos, eso es, la verdad es grave y es fuerte. Por lo tanto, seguiremos en cada una de las etapas y defenderemos los argumentos que tenemos hasta la fecha, que reitero, tanto en la querella de capítulos como el día de hoy en la audiencia han sido refrendados por los tribunales. Fiscal, la defensa ha vuelto a mencionar el acuerdo previo que ustedes tenían de no pedir la prisión preventiva y que eso podría ser un motivo que podrían elevar eventualmente a una apelación respecto a esta medida cautelar. ¿Qué piensa de aquello? ¿Usted piensa que se rompió efectivamente este acuerdo que usted tenía previamente con la defensa? Bueno, yo creo que la solicitud del Ministerio Público... Estamos escuchando al fiscal Mario Carrera a esta hora refiriéndose al resultado de estas jornadas de formalización que concluyen con Manuel Guerra, ex fiscal
en prisión preventiva a propósito de los antecedentes del caso Hermosilla. Eso es lo que ha zanjado el juez Guillermo Ramírez. En este caso, recordemos, donde Guerra es perseguido por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto. Estaremos con más detalles pronto con Juan Cristóbal Cható y otras reacciones. Continuaremos con nuestro panel también de conversación aquí en Voces del Poder. Al regreso vamos a conversar con Javier Arce, Fernanda García sobre este y otros temas. Vamos al corte y ya seguimos con más. Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos con Voces del Poder. Estamos en nuestro panel de esta mañana junto a Fernanda García y Javier Arce y démosle un espacio a esta noticia, la noticia de último minuto sobre la formalización y la prisión preventiva en contra de Manuel Guerra. Fernanda, ¿qué te parece lo que se resuelve ahora? Bueno, impactante, ¿no? Impactante. Yo a veces no sé si es porque esto es la deformación profesional, la cosa que uno lo ve desde el punto de vista de la crisis que es para la judicatura, la fiscalía, todo lo que está involucrado, ¿no es cierto?, la administración de justicia. Y obviamente yo creo que como la mayoría, un balance que tiene de bueno y de malo. Malo como que terrible todo lo que se descubre, pero por otro lado también no sé si es un consuelo o querer ver el vaso medio lleno, pero genuinamente creo que el hecho de que las instituciones funcionen es dentro de todo una buena noticia. Impactante. Ahora sí, para darle la palabra a la Jai, yo creo que hay un tema también de coherencia de las medidas cautelares que se toman. Si es que Vivanco y compañía han sido privados de libertad todo este tiempo, en el fondo no se podría también haber esperado menos. Para los que dicen que ahora se sorprenden con esta situación, ¿no es cierto?, de la prisión preventiva, yo pienso que hay un tema de consistencia. Porque es el mensaje que se quiere transmitir, más allá si concurren o no las tres causales que por regla general concurren para dejar a una persona privada de libertad, estando abierta a la investigación, ¿no es cierto?, seguridad de la sociedad, peligro, éxito de la investigación, peligro contra sí mismo. Bueno, esto trasciende todo eso, y hay una señal de consistencia, creo yo. Javier. Es súper triste ver cómo las instituciones están en crisis. Y en este caso, el Poder Judicial, además, con la independencia y con todo lo que eso conllevaba como idea desde esto, porque ya el Congreso está chacreado y ya sabemos, la gente ya no le cree nada, los partidos políticos están todos ya, tienen como menos 2% de aprobación. El Congreso por la misma, Poder Ejecutivo más o menos saltando. Y en este caso, el Poder Judicial era como la salvación. Pero imagínate, yo pensaba la otra vez, si pasara una cosa como lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, la Corte Suprema tendría la capacidad de actuar como un contrapeso y decir, en este momento, no, claro. Oye, no vamos a ir en contra de un golpe de Estado. Yo no sé. O sea, y esto es de nuevo la fragilización de nuestra democracia. Por eso yo creo que la presidenta de la Corte Suprema, el otro día en una entrevista que le hizo la Carola Urrejola, se emociona y de rabia, que le da y de vergüenza finalmente por todo lo que pasó con Vivanco y con esta persona que acaban de ponerle una preventiva. O sea, fue fiscal, sí, hay que tomar es que ese es el punto, ¿no? O sea, que tuvo, y uno importante. Y él era persecutor de crímenes, o sea, es impactante. O sea, esto debería escandalizarnos a todos. Y los delitos, prevaricación, tráfico de cohecho, es impresionante. Esa es una segunda bajada, como pregunta lo dejo, como la gente le tomará el peso. El pulso, claro, el peso de lo que tiene. Y además, ¿qué garantías te da la justicia entonces? También. Si alguna vez tienes algún problema judicial con este tipo de personas que son tus persecutores y quienes toman la decisión en la Suprema si eres culpable o no. Vamos a ver más reacciones hoy día, seguro que las habrá a propósito de esta prisión preventiva contra Manuel Guerra. Oye, retomemos lo que teníamos en la pauta, porque Javier además venía con muchas ganas de hablar de la oposición, ¿cierto? Sí, tiene ganas. Quiere hacer una disección ahí de lo que está pasando. ¿Qué está pasando con la oposición en el inicio, por lo menos, de este año legislativo, Javier, cuando está comenzando recién el gobierno de Kast? ¿Qué está pasando con la oposición? No sé qué está pasando. Yo quiero creer, o sea, primero, esta ley que van a introducir desde el Ejecutivo, que es una ley extremadamente grande, que tiene muchos puntos, que además tiene puntos muy ideológicos, muy firmes. Lo explicaba el ministro Quiroz con cuestiones que yo le encontré razón en algunas cosas, sobre todo lo del CAE, de cómo el gobierno anterior generó una quimera de que les iban a resolver el problema del CAE y la gente dejó de pagar. O sea, y lo que está haciendo Quiroz ahora es tratar de cruzar datos con tesorería para que la gente pague. Eso me parece éticamente responsable y lo que dice Quiroz está bien. Lo que me preocupa de lo que dice Quiroz es esta baja del impuesto corporativo.
Entonces, si bajan de 27 a 23, son más o menos 8.000 millones de dólares menos para el fisco, lo que implica un ministerio grande, un ministerio de salud, por ejemplo. Entonces, el 3% que él manda a reducir no alcanza para cubrir los 6.000 millones que ya tenemos de déficit y ahora van a crear 8.000 más, porque él piensa... Y eso es lo que también me preocupa, él asume que van a aumentar la inversión. Ahora, ¿qué ha respondido la oposición? Más allá de eslóganes, y decir, ay, van a quedarse todos en, no sé, tonteras, estos 5 minutos en el reel, para el Instagram o para la cuña de la tele, cuando esto es una discusión técnica de fondo importantísima. Porque acá hay personas, y esto lo dijo el ministro Ruminot ayer, vamos a sufrir, van a haber familias que van a sufrir, él lo dijo textual, porque no vamos a poder hacer o entregar los subsidios. De nuevo, es súper coherente. Los de vivienda, ¿cierto? No solo los de vivienda. Otros. O sea, acá nosotros estamos... de hecho, yo creo que están abiertos incluso a temas de desarrollo social de las transferencias. Y acá lo voy a unir con una cosa súper pequeña. Cuando uno analiza la CACEN, y esto es muy preocupante, y de esto no ha hablado nadie, porque están puros sacándose el moño, buscando las comisiones, la cuotita de poder chiquitita, súper mezquino. Cuando uno analiza la CACEN, claro, ahora somos más exigentes para analizar la pobreza, etcétera, y la subimos un poco. Pero la gente que sube de su nivel y ya no está en pobreza, no es por capacidad de generación de empleo. El gobierno anterior no generó empleo. No es autosuficiente esa persona. Transferencias del Son Estado. Transferencias del Estado contra las mismas que el Frente Amplio reclama y escribe en sus libros y todo eso. ¿Y qué pasa si tú reduces el presupuesto? ¿Cómo va a impactar en esas transferencias también y en los niveles de pobreza y subsistencia de las personas en Chile? Entonces, estamos en un escenario de tanta fragilidad, donde además se anuncian reducciones en materia de educación, la gratuidad de la educación, donde sí también hay problemas con el financiamiento de las universidades, porque el financiamiento y el tema de la gratuidad ha representado un problema también para las universidades y estamos muy lejos de resolverlo, donde un gobierno anterior introduce un proyecto como el FES, como el financiamiento de la educación superior, muy tarde y de manera muy porfiada, donde se les dice separe el CAE y el financiamiento hágalo por otro lado. Entonces, de nuevo, o sea, estamos acá, ellos llegaron y están haciendo lo que prometieron. El problema es que la oposición no ha respondido en nada de una manera coherente porque es tan frágil tanto su posición ideológica y programática como también su estrategia que no hay posibilidad de hacer frente a esto. Fernanda. Mira, yo creo que es normal que después de una derrota electoral, ¿ya? Le cueste a quien resulta oposición, a partir de aquello, ¿no es cierto?, articularse, reorganizarse. O sea, también nuevamente hay un espacio en que uno permite una puesta en marcha, ¿no es cierto?, marcha blanca. Aquí pareciera ser más que eso, la desarticulación, ¿no es cierto?, de la actual oposición. Da la impresión de que esta doble derrota en el Parlamento, esta división en el Parlamento, ¿no es cierto?, que primero permite la elección, la presidencia, ¿no es cierto?, de ambas cámaras a la derecha y luego esta composición de las comisiones que francamente uno la revisa y no deja de sorprender, o sea, no deja de ser impresionante. Puros hombres a la cabeza. Muchos no, y Hacienda, la composición de Hacienda, donde prácticamente es entera de la derecha, que bueno, es bien impresionante, pero eso da cuenta, es un síntoma, ¿ya? Todo eso podría, si se rearticula, revertir. Yo creo que es un mal momento, eso no hay que ser un analista político experto para darse cuenta. El punto es cómo salen de ahí, porque fíjate que eso les interesa un poco la línea que dice la Javiera, no solo a ellos, sino que al país, porque una democracia que no funciona con una oposición que tiene una capacidad de construir desde su visión con propuestas, pero a la vez poner el acento, un poco lo que salió a hacer Matei, ¿no es cierto?, respecto a lo que conversamos en el bloque pasado. Ese es el rol de la oposición, ¿ya? Esto independiente de lo que ocurra dentro de las derechas. Y eso, en este momento, francamente, lo que se ve es una nula posibilidad por cómo están actuando. Uno ve, está el Partido Comunista con una lógica muy agonal, adversarial, respecto de judicializar todo lo que haga o no haga caso, estamos empezando. Y el Frente Amplio, un poco perdido, honestamente, a mi juicio, en esta especie de reivindicación del legado de Boric. Es como, primero está Chile, o sea, superen eso. ¿A quiénes representan? Y el socialismo democrático en una actitud más genuina de búsqueda. Están los que van por un tono más duro, están los que plantean más conversación. Ese
creo yo, es como el espacio de esperanza que uno dice, ojalá trabajen ahí. Y solo para cerrar, pero aprovechemos el último minuto que nos queda, en una definición cortita. ¿Qué te parece, Fernanda, que la UDI presente este proyecto de resolución para bajar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU? Como guinda la torta, digamos, para esta relación con la oposición. Más que la solicitud de la UDI, quiero decir lo siguiente. Yo creo que se ha planteado mucho lo de Bachelet en términos de patriótico o no patriótico, y es una decisión más compleja. Recursos, gestión, diplomacia. Para un gobierno de emergencia, saquemos el tiempo de gestión y de recursos complicado, queda la diplomacia. En un escenario cambiante, guerras, la figura de Bachelet, ojo, es una figura internacional, sin duda, pero desde una dimensión política, no tan técnica. ¿Cómo se van a ubicar los otros países americanos? ¿Qué va a ocurrir con las alineaciones internacionales? Es algo que excede Chile. Por eso creo que no es tan aventurado pensar que el gobierno no se tiene que ni jugar ni activamente, ni tampoco jugarse por retirar la cuestión. Creo que la supera las circunstancias. Sí. Javiera, lo último antes de irnos. Sobre esto. Sí, es que me quedé con un punto, pero también lo voy a retomar. Que en realidad lo que está pasando con la oposición es que la coalición de gobierno de Boric nunca cuajó. Siempre estuvo pegada con chicle, lamentablemente. Y ahora esto es la evidencia de cómo se están cruzando. Ahora lo que me planteas de la candidatura de Bachelet, mira, el endurecimiento del tono de la UDI en estos últimos tiempos también responde a una estrategia de porque les están comiendo el partido los republicanos. Entonces ahora están jugando a quién se pone más duro. Sobre el tema, yo creo que hay que mirar esto desde una perspectiva más amplia de lo que implica la figura y la candidatura de la presidenta. De todas maneras, esto es súper coherente con la visión que tienen ellos sobre la ONU, sobre la globalización y la Agenda 2030. Entonces, a mí no me sorprende. Lo que me sorprende de nuevo es que la oposición no tenga una capacidad de poner esto o enfrentar esto y enfrentar lo que viene. Y eso es complejo. Y está todavía en un proceso de ordenamiento y no sabemos cuánto va a durar por el tampoco, legado, por la figura y por lo que representa el enorme valor patrimonial de Michelle Bachelet. Javiera Arce y Fernanda García con nosotros en Voces del Poder esta mañana. Gracias, Javiera. Gracias, Fernanda. Gracias. Que tengan un buen día. Igual.